Se tenía que decir y se dijo. Amén. ¿Cómo están? Que el Señor me los bendiga. Es una bendición para mí, como siempre lo digo, estar en este lugar. ¿Me da susto? Me da susto, todavía me da susto. Pero dice el pastor que a los 5 minutos se quita y es verdad. Entonces, pero son los 5 minutos más largos. Qué bendición de verdad tenerle en esta mañana, que usted esté aquí, que haya sacado este tiempo para venir a adorar al Señor y escuchar de su palabra. Yo le pido con todo respeto que usted me preste atención unos 20 minutos. Vamos a ver si duramos 20 minutos. Vamos a orar, ¿de acuerdo? Ya hemos orado, pero vamos a orar para que el Señor tome el control en esta mañana. Padre, gracias te damos en esta mañana, oh Dios. Bendecimos, Señor, a este pueblo, Señor, a esta congregación, oh Dios, a cada uno de estos personas que estamos aquí, Señor. Disponemos nuestro corazón, abrimos nuestro corazón para recibir lo que tú tienes para nosotros, oh Dios, y que esta palabra, Señor, quede metida, Señor, en nuestro corazón y que traiga fruto. En el nombre de Jesús, amén. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Dios es bueno con nosotros, Él es fiel, como lo decía antes Daniel, ¿verdad? Pero a veces nos acostumbramos como a decirlo, pero Él es fiel y es más que bueno con cada uno de nosotros. Antes de que el pastor me dijera que predicara, un largo día de trabajo y de calor, ¿verdad, Marle? Como se pone a veces de caliente. Estaba bien cansada y eso, no sé si usted tiene la aplicación de la Biblia en el celular. Me llegó el versículo del día, que en todo el día no lo había visto y seguro dice Dios, voy a volver a mandarlo por si no lo ha visto que lo vea, porque en todo el día no había visto la Biblia, ¿verdad? Y estaba este texto que quiero compartir con ustedes. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 1:7, el que lo tiene por ahí lo puede. Dice en la versión Reina Valera, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Se los quiero leer en la versión lenguaje actual, que fue la que me llegó al... Segunda Timoteo 1:7 en lenguaje actual, que fue la que yo leí, ¿verdad? Me llegó. Porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes, al contrario, nos da poder para amar a los demás y nos fortalece para vivir una vida cristiana. Yo quiero hablar bajo el título hoy, Actitudes de un valiente. ¿Cuántos valientes hay aquí en esta mañana? Solo Sailing la oí. Y es valiente, de hecho la traigo a ella como ejemplo de alguien valiente. ¿Cuántos valientes hay aquí en esta mañana? Somos valientes y Dios quiere que seamos valientes. Quiero compartirles este otro texto de Proverbios 3, 25 y 26. Dice, no tendrás temor del pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viene, porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. ¿Qué es ser valiente? Es lo contrario a sentir temor, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros sentimos temor alguna vez? Sí, ¿verdad? Yo quiero ver si aquí hay alguien valiente que me pueda decir a qué le tiene temor, a qué le tiene miedo. A algo que le tenga miedo. ¿Quién dijo las langostas? A las ranas le tiene miedo. A las cucarachas, paz. Yo les tengo asco. Hay cosas a las que les tenemos miedo. Por ejemplo, como les decía, Sailing le tenía miedo a eso. Le tenía miedo al micrófono y ella siempre decía que ella le daba miedo al micrófono. Y hay gente así como que le da susto, ¿verdad? No sé por qué, nos da susto el micrófono.
Y ella, sentí tanta alegría el día que ella se acercó a mí y me dice, ¿a quién es que yo tengo que decirles que quiero presidir? Yo le digo presidir o dirigir aquí al principio del culto. Me dice, porque yo quiero. Yo la abracé porque yo sé que ella le tiene temor y fue alguien muy valiente al decir, voy a vencer ese temor y me voy a parar ahí, voy a agarrar el micrófono y voy a dirigir el culto. Entonces, dice que la valentía es fortaleza mental o moral para afrontar el peligro, el miedo y la dificultad. Eso es la valentía, es lo contrario al temor, pero es valentía, fortaleza mental o moral para afrontar el peligro o el miedo o la dificultad. Yo quiero darles un ejemplo de alguien valiente y está en Josué, que es el ejemplo que traigo, Josué 1:9. ¿Quién se sabe ese texto que me lo pueda decir? Solo el pastor no. Es un texto que casi todos nos lo sabemos. A ver, ¿quién quiere decirlo? ¿Hasa? ¿Quién lo está diciendo? Avi. Es que hable muy duro, que yo no oigo. ¿Cómo dice? Amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. El Señor nos dice en esta mañana que seamos valientes. Dios quiere que usted y yo seamos valientes. Y yo sé que aquí hay mucha gente valienta, que si está ahí sentada en esa silla es porque usted es valiente. ¿Qué es lo más importante en esta iglesia? No son los micrófonos, no son las sillas, son ustedes, somos nosotros. Y Dios quiere que seamos valientes, que sigamos adelante. Josué tenía un trabajo complicado o difícil. Moisés había muerto, ya Moisés no iba a introducir al pueblo de Israel en la tierra prometida. Ahora le tocaría a Josué. Y él sabía los enemigos a los que se iba a enfrentar. Y el Señor en ese texto 3 veces le dice que sea valiente, que se esfuerce y que sea valiente. Y la razón principal, el Señor no nos dice que seamos valientes porque ya es nuestra naturaleza, de hecho no. Él nos dice, ¿cuál es la razón de que el Señor siempre cuando nos dice que no temamos, que seamos valientes? La razón es Él mismo, porque Él está con nosotros. Entonces, la principal razón, la primera razón para nosotros ser valientes es porque Dios está con nosotros, porque Él está con nosotros. Y que no se nos haga como costumbre pensar a Dios está conmigo, pero no lo creemos de corazón. Josué tenía que ser valiente porque Dios iba a pelear por él, no era el batallón de él, era Dios mismo que iba a ir delante de él, dice, para pelear con él. Dios lucharía por él. Y en Éxodo 14:14, un texto también súper conocido, dice, Jehová peleará por ustedes, por nosotros. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Estar tranquilos. Y cuando tenemos temor, ¿cómo cuesta estar tranquilo? ¿Verdad? Cuando nos da miedo algo, ¿cómo cuesta estar tranquilo? Hay gente que le tiene miedo, bueno, como dijeron, a los animales, a algunos animales. Pero un día me hizo gracia una niña que me dijo, a mí me da miedo el futuro. Y hay gente que le tiene miedo al futuro. Y en el caso del ejemplo que estamos dando Josué, él, tenía miedo de lo que iba a pasar, de lo que iba a enfrentar. Y a veces nos da miedo del mañana, qué va a pasar, qué vendrá, qué nos tocará vivir, el futuro a veces da miedo. Pero tenemos que confiar porque ya Dios es soberano y Él conoce nuestro futuro, Él conoce qué vamos a enfrentar y Él está con nosotros. Deuteronomio 1:30 dice, Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que Él hizo por vosotros en Egipto, delante de nuestros ojos. No estamos solos, Dios está con nosotros. Ahí mientras yo estaba ahora en la silla,
El Señor ponía en mi corazón decirles esto. Y yo sé que mucha gente aquí quizás lo está necesitando y mucha gente de afuera también. Y es decirle que Dios los ama. Y a veces nos acostumbramos como a esa palabra, Dios me ama, y así, no, pero Dios te ama. Y en nosotros hay una necesidad de Dios. Hay un vacío en cada ser humano que necesita un creador, necesita a alguien a quien adorar. Y Dios te ama. No importa lo que seas, lo que hayas hecho, no importa, Dios te ama. Con tus defectos, con tus dificultades, Dios te ama. Y cada gota de la sangre que Él derramó en la cruz fue por usted y fue por mí. Y la gente de afuera está necesitando un Dios te ama. Un vales la pena, eres importante. Entonces yo les digo, Dios nos ama, Dios te ama, a cada uno de ustedes. Pero Él quiere que seamos valientes y vamos a ver las 7 actitudes y vamos a ir rápido, 1 minuto por cada una. 7 actitudes de un valiente. Número 1, admitir que te equivocaste. Esa es la primera actitud de un valiente. ¿A quién le cuesta admitir que se equivocó? A todos. ¿Cómo nos cuesta admitir que nos equivocamos? Y si nos dicen, es que uno como que se enoja, como que no le gusta que le estén diciendo en qué se equivocó. ¿Y cómo cuesta admitir que sí? Decir, sí es cierto, yo me equivoqué, sí es cierto, dije algo que no tenía que decir, hice algo que no tenía que hacer. ¿Cómo cuesta? Y les traigo un ejemplo bíblico de Adán, y es Adán. Cuando Adán peca y él desobedece, siento que esto está muy duro, ¿no? O es que yo hablo muy duro. ¿Me escuchan bien o me escucho así muy chillona? No. Cuando Adán está en el huerto del Edén y pasa todo lo que pasó, ¿verdad? Que Eva va y todo. Cuando él siente que dice que el Señor venía en el aire de la tarde, algo así dice, él se esconde, ellos se esconden, los dos se esconden. Entonces el Señor le pregunta, ¿por qué te escondes? ¿Acaso comiste del árbol que te dije que no comieras? Y entonces Adán le dice, Señor, es que tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Y qué le dice Adán? Él afronta ahí, admite que se equivocó. No. ¿Qué es lo que le dice? Señor, es que la mujer que tú me diste. Él no admitió que se había equivocado. Y Dios no le preguntó que quién le había dado, le preguntó, ¿comiste? ¿Acaso comiste del árbol que te dije que no? Y él en lugar de decir, sí Señor comí, no, de una vez dice, Señor, la mujer, le echó la culpa a Eva, a la mujer, y a él, a Dios mismo, porque dice, la mujer que usted me dio. Yo no se la pedí, usted me la dio. Y la mujer que usted me dio. Y un día de estos hablaba con Marley y yo, ¿qué hubiera pasado si Adán no come? Es todo misterio, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si Adán se para como macho y le dice, no señora, ¿cómo? Dios nos dijo que no comiéramos, si usted va y come, y yo, que si quiere morirse usted se muera, yo no. Ah, no, pero él, ay, qué rico, mi amor, vea, no me pasó nada, tome, coma. Ay, come. Bueno, ¿cómo nos cuesta admitir, verdad, que nos equivocamos? Adán ni siquiera pudo, ¿verdad? Y ahí venimos arrastrando, como decía el pastor el domingo pasado. Número 2, hacer lo que es correcto aunque los demás no lo hagan. Lo que el pastor nos recomendaba ahorita, que no nos vayamos para agua caliente, aunque los demás lo hagan, nosotros vamos a hacer luz y nos vamos a parar valientes y no vamos a hacer cosas o ir a lugares que no nos edifican. Hacer lo correcto aunque los demás no lo hagan. A veces ser valiente, creemos, o sea, se ha visto que la gente valiente es como la gente malcriada a veces, ¿verdad? Como que la gente que es uy, qué valiente a esa persona porque se anima. En la Méndez hay una gente que le dicen, digo, amor, mejor no. Mejor no. Bueno, Dani dice que mejor no. Voy a ser obediente, voy a hacer el caso a Dani. Mejor no lo voy a decir porque ellos son muy bravos, son muy peleoneros,
Pero a veces dicen que perro que ladra no muerde, ¿verdad? Y a veces son de la naranja, dice el pastor, oiga, oiga Marley, oiga Ada. Ah, no, 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 no son de ahí, son de allá, de más allá. De más allá. Sí, porque a veces se cree que alguien valiente es ese que se anima a darse unos 3 golpes con la gente, ¿verdad? Y no, a veces ser valiente o muchas veces es callar. Es que mientras los demás dicen, pero ¿cómo, pastor? Usted se aguantó que le dijeran eso. Ay, yo sí le digo la que son 4 y 5 y 6. A veces es callar. Eso a veces es ser valiente, es ser sabio, ¿verdad? Cuando alguien te ofende, cuando alguien, no sé, eso es ser valiente, callar. Es hacer lo correcto aunque otros no lo hagan, aunque otros me digan, pero usted, no, la próxima vez que le diga, usted tiene que responderle y dejarlo, ¿verdad? Hacer lo correcto aunque los demás no lo hagan, es respetar. Y quiero leerles un texto en 1 Timoteo 4:12 que es una recomendación de Timoteo a Tito: ninguno tenga en poco tu juventud. O de Pablo a Timoteo. De Pablo a Timoteo, sí, perdón. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes. Sé ejemplo de los creyentes, en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ninguno tenga en poco, podríamos decir, ser cristiano, porque ahí es porque él era un muchachito. Y los más adultos de la iglesia como que no lo respetaban porque él era muy joven. Entonces Pablo le dice, no, ninguno tenga en poco, ninguno te tenga en poco por ser joven, sino sé ejemplo a los creyentes. Entonces necesitamos ser ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en fe, porque necesitamos ser luz en medio de las tinieblas. Amén. Número 3, otra actitud valiente, de alguien valiente: hablar de Dios a alguien que no conozcas, o aunque lo conozcamos, ¿verdad? Pero ¿cómo cuesta a veces hablarle de Dios a alguien, aunque usted lo conozca? Pero esa es una actitud valiente. Y yo quisiera preguntarle a alguien que me diga así rápidamente, no sé, ¿qué manera podemos hablarle a alguien de Dios tal vez sin predicarle mucho, sin tanta Biblia? Por ejemplo, sin llegar a decirle, ay, es que usted está mal, bote eso y vea lo que dice aquí. ¿De qué manera podríamos hablarle a alguien de Dios? ¿Cómo? Sirviéndole, ayudándole en alguna necesidad o en algo. Desde la experiencia, dice Mercita, tal vez porque los que están aquí no la oyen hasta allá, ¿verdad? Desde la experiencia, o sea, desde mi relación con Dios, qué es lo que Dios ha hecho en mi vida, mi testimonio. Esa sería una manera de llegar y hablar con una persona. Es una manera, una actitud valiente de hablarle con nuestro testimonio, de ser amable, de, no sé, que usted diga, que usted se proponga. Y una vez lo habíamos hablado, una vez que predicamos y estuvimos bajo el tema de uno más para Cristo, de que usted se le meta en los ojos a alguien, una persona, aunque sea un vecino, un amigo, un compañero del colegio. Ay, no ha pasado nada, usted no venga. Entonces usted comienza a orar por esa persona y usted dice, voy a ganármelo, pero no le va a llegar con la Biblia porque se va a asustar de una vez. Ay, aquí vengo a hablar de Dios y de lo que usted está haciendo mal. No, tenemos que ganarnos nuestra confianza, invitarlos a un café, no sé, por eso les decía, o que tal vez usted diga a alguien que me quiera decir, no sé, ajá.
Exactamente, como ganarse la confianza. El hecho de que ella se sienta cómoda, dice mi hermana, ¿verdad? Que se sienta cómoda, que podamos hablar con ella sin intimidarla, ¿verdad? Entonces, hay maneras de que nosotros podamos usar la valentía, porque el primer texto que les leí dice que Dios no nos ha dado un espíritu cobarde. A veces escuchamos mentiras del enemigo y creemos que no podemos. Ay, no, es que yo no puedo decirle nada, ni siquiera, a veces qué vergüenza entablar. Yo soy una que a veces soy tímida y me da como, no sé, si a usted le pasa, con alguien que yo no conozca y yo me siento a la par, yo, ¿qué hablo? Qué bonito verano, ¿verdad? Qué buen calor. No sé, es como lo que se me ocurre es el clima, porque a veces como que nos cuesta, ¿verdad?, entablar una conversación con alguien que no conozcamos, y de una vez caerle hablándole de Dios, como que más susto da. Entonces sí, tenemos que empezar a ganar como la confianza de la gente, y la mejor manera de predicar es con nuestro testimonio, ¿verdad?, con nuestro ejemplo, siendo luz. Número 4, decir no cuando otros están tratando de que hagas algo que sabes que no debes hacer. Decir no. ¿A quién le cuesta decir no? Y no decir tal vez no a que nos invitaron allá a meternos a una casa y a robar o a esperar ahí a alguien para… No, a veces decir no cuando alguien viene a hablarme mal del hermano. A veces uno, o le sigo la corriente, que está como divertido seguirle la corriente, ¿verdad?, porque es un chismecillo. O le digo, ay no, la verdad es que vieras que yo a ese hermano sí lo aprecio, pero mejor, si no tiene nada bueno que decirme de él, mejor no me lo diga, porque mejor quiero mantener mi paz interior creyendo lo que esa persona es y no créeme otra cosa de ella, ¿verdad? Entonces, a veces cuesta decir no, el decir no a eso, a ese chismecito, a la crítica contra el hermano, a la murmuración. ¿A usted vio lo que hizo el pastor? ¿Cómo cuesta a veces, verdad, el decir no? O el ser valientes. Siento esto como durísimo. No sé, pues seguro es porque tengo el parlante ahí arriba. ¿Cómo cuesta a veces decir no? Pero tenemos que ser valientes y aquello que no es correcto, poder parar y decir no. Amén, ¿sí? Él usa los mensajes en las piedras, nosotros podemos usar el celular para dar un buen mensaje, ¿verdad? También, un texto bíblico ahí en el WhatsApp, o no sé, hay muchas maneras. Número 5, decir la verdad y aceptar las consecuencias. Esta se parece a la primera, de asumir la responsabilidad o de asumir la culpa. Decir la verdad, cuando alguien te pregunta, ¿usted dijo eso? ¿Usted hizo aquello? Asumir o decir la verdad. Un día esto estaban dando por las noticias de que las parejas se ocultan lo que gastan, le ocultan los gastos a la pareja. Entonces, yo le decía a Hansel, ¿será que usted está gastando plata y no me está diciendo? Y dice que eso trae problemas. Entonces, ¿por qué no decir la verdad? Amor, usted gastó, había tanto y usted gastó, y si, ay, no, es que no la gasté.
o qué sé yo, ¿verdad? ¿Qué cosas podemos nosotros mentir en cosas que ni van ni vienen, ¿verdad? Que tenemos que decir, hablar siempre con la verdad. A los niños uno siempre les dice, digan la verdad, porque si no, y aunque la consecuencia sea una nalgadita, ¿verdad? Pero necesitamos ser valientes y asumir la responsabilidad. Si usted dijo una mentira, qué difícil es de que lo confronten y le digan, es cierto que usted dijo eso, es cierto, Hasa, que usted dijo eso de mí. En ese momento, imagínese el susto que uno siente si lo confrontan, ¿verdad? Y en vez de asumir a veces la responsabilidad de decir y de ser valientes, yo pienso que el mundo sería diferente si hubiera más sinceridad, si hubiera menos mentira. Porque usted dice, sí, yo fui, perdón, lo siento, es que no lo pensé cuando lo dije, o no creí que fuera importante tomarle parecer, o qué sé yo. De lo que usted en su vida ha vivido puede estar pensando, sí es cierto, yo mejor hubiera dicho la verdad, en vez de ocultar, hacer las de Adán y Eva, cuando hicieron algo malo, van y se esconden, y eso es común en nosotros. Cuando hacemos algo malo, en vez de confesar, o cuando nos preguntan, nos escondemos, nos da miedo. ¿Por qué? Por falta de valentía, por falta de valentía. Número 6, ya vamos terminando. Defender algo en lo que crees, aunque podría significar el rechazo o el ridículo o daño físico. Se me haría el lapicero fundado. Defender algo en lo que usted cree, sin importar el rechazo, la burla o hasta un daño físico. Les voy a contar una historia de un profesor ateo que me encontré por ahí. Dice que es una historia de la vida real que pasó en una escuela en los Estados Unidos. Era un profesor ateo y él siempre defendía ¿cómo se llama? Su teología o teoría sobre que Dios no existe, y tenía intimidados a todos sus alumnos. Y cada vez que él terminaba de decir su teoría, le preguntaba a los jóvenes, ¿hay alguno aquí que crea en Dios, que se pueda parar y decirme si Dios existe? Y dice que ya algunos lo habían intentado, pero él les decía tonto, se burlaba. Entonces los chicos estaban muy intimidados por él. Entonces en esa clase habían pasado muchos cristianos, pero no se animaban por el temor a que él les dijera tonto delante de los demás y que todo el mundo se pusiera a reírse de él. Pero dice que un día había un muchacho cristiano que él le incomodaba la actitud, porque dice que este hombre era arrogante, era prepotente. Y él dijo, yo para terminar mi carrera necesito pasar por la clase de este profesor, pero yo no me voy a quedar sentado. Y tenía mucho miedo, dice la historia, ¿verdad?, este muchacho de enfrentar a este profesor porque lo iba a tratar mal. Y el profesor siempre les decía, el que me diga que existe Dios, entonces yo voy a tirar la tiza que tengo en la mano, y si la tiza no se rompe es porque Dios existe. Ya algunos lo habían hecho y la tiza se rompía, entonces todo el mundo estaba intimidado. Pero este joven dijo no. Entonces ese día entró a la clase y empezó el profesor a dar su clase y a exponer que Dios no existe, y al final de la clase dijo lo mismo que siempre decía, ¿hay alguno aquí que me diga que Dios existe y lo vamos a comprobar? Y se paró el muchacho. Dios existe. Entonces el profesor soltó la tiza, pero en donde él la soltó dice que se enredó en su mano, en sus dedos, y la tiza cayó y no se rompió. Dice que este hombre, el maestro, salió corriendo de la clase súper molesto, porque él había dicho, si la tiza no se rompe es que Dios existe, y la tiza no se rompió. Y dice que este joven entonces aprovechó y habló como media hora acerca de la existencia de Dios a ese grupo. Eso es un acto de valentía, aunque a él tenía miedo de que le dijeran, ¿verdad?, tonto, y se burlaran de él. De hecho, el profesor dice que cuando él se paró le dijo tonto, pero soltó la tiza, pero la tiza no se quebró.
Entonces nosotros, número 6, defender algo en lo que creemos. Y hay mucha gente que hoy día a veces tiene vergüenza de decir que es cristiano, de que la gente sepa que es cristiano, le da vergüenza. Entonces, ¿qué pasa con esta gente? Se mezcla muy fácilmente porque le da vergüenza y no, yo no voy a decir, qué vergüenza decir que yo soy cristiano, no. ¿Usted quiere esto? ¿Le gustaría probar esto? Sobre todo a los jóvenes, ¿verdad? ¿Le gustaría probar esto? Y muy pocos, ¿verdad? No, como dijimos antes, ¿verdad? El decir no. O el decir alguien que empiece a hablar, ah, no, es que Dios aquí, Dios allá. Y de pararse y decir, Dios es real, Dios existe. Lo he visto en mi vida, lo he visto en mi casa. Necesitamos ser valientes para enseñarle a la gente, para mostrarle a la gente, para hablarle a la gente de que Dios es real, de que Dios existe. Amén. Y no sentir vergüenza de decir quiénes somos, de tener bien fundamentada nuestra identidad, como nos hablaba el pastor el domingo pasado, porque esto pasa por falta de identidad en nuestra vida. Y número 7, y la última, vivir tu fe con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, sin importar lo que cueste. Vivir nuestra fe sin importar lo que cueste. Y tengo la historia para terminar de David y Goliat. Y ya la sabemos, ¿verdad? De memoria, la historia de David y Goliat. Pero este joven que iba a llevarle comida a sus hermanos, se encuentra con una escena ¿de qué? De miedo, de cobardía, del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Y él se encuentra entre esta escena de este gigante que está amenazando al pueblo de Dios. Y cuando él se presenta ante Saúl, Saúl incrédulamente, si usted es un huila, si usted es un muchacho, ¿cómo se le ocurre? No hay ninguno de nuestros guerreros que quiera ir a hacerle frente a este gigante y usted viene a decir que usted sí. Otra vez, qué viento más falta de respeto, ¿verdad? Y es que vamos a poner el celular. Chispas del oficio. David se enfrenta a una falta de valentía del pueblo de Israel. Y la respuesta de David ante la incredulidad de Saúl es que él le dice en 1 Samuel 17:37, el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Esa fue la respuesta que David le dio a Saúl, incrédulamente, que Saúl no estaba creyendo en que David, siendo un jovencito, iba a poder contra Goliat. Entonces David le dice, el Dios que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me va a librar también de este filisteo. Y luego dice, cuando él se presenta delante de Saúl, este texto me encanta, 1 Samuel 17:45, que David le dice, tú vienes a mí con espada y con lanza y con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El Señor te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y la daré a los cuerpos, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que el Señor nos salva con espada y con lanza, porque del Señor es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. 1 Samuel 17:45. David, más que sentirse súper valiente, él sabía con quién iba. Él sabía que Dios allá en el campo, mientras él cuidaba las ovejitas, lo había defendido.
del león, del oso. Entonces él dijo, ¿cómo? ¿Cómo pueblo de Israel ustedes están sintiendo miedo delante de este filisteo? No, yo lo voy a enfrentar y no voy solo. Pero dice, el Dios que me libró allá del oso me va a entregar. Y dice, yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y David va y valientemente enfrenta al gigante. Y ya sabemos la historia, ¿verdad? Entonces David, más que sentirse valentoso, él sabía que Dios iba con él y estaba defendiendo el honor de Dios, porque ahí nadie había querido defenderlo. No sé cuáles son los gigantes que usted tenga en su vida, que usted necesita ser valiente como David y decir, no, Dios que me liberó, Dios que me ha ayudado en aquella situación, Dios me va a ayudar en esta situación, así como lo hizo antes, lo va a hacer ahora, así como me defendió ayer, me va a defender hoy. ¿Cuáles son esos gigantes que nosotros estamos viendo en nuestra vida? ¿Será un pronóstico, un diagnóstico médico al que nos da miedo, al que nos da temor, al que nos atemoriza? ¿Será la incertidumbre de que si mañana voy a quedar sin trabajo? ¿Cuál gigante le tenemos miedo? Tenemos que levantarnos valientes y decir, Dios está conmigo. Como el texto que leímos al principio, Jehová está con nosotros, Él nos va a dar la victoria. Y no decirlo así, Dios está con nosotros, no, Dios está con nosotros. Dios, el Dios que hizo el cielo y la tierra, Dios que nos creó, que nos conoce, Él está con nosotros. Y nos dice hoy, fuente de paz, seamos valientes. Sean valientes, sigan siendo valientes. No sabemos qué nos depara el mañana, pero seamos valientes. Yo voy a estar con ustedes mañana. Voy a estar en las buenas y voy a estar en las malas. Cualquier gigante que se levante, yo voy con ustedes y lo vamos a derribar en el nombre de Jesús. Dice primera de Pedro 2:21, porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. Nada de lo que nosotros enfrentemos en nuestra vida es nuevo para Dios. Dios, como Daniel lo decía al principio, se hizo hombre, se despojó de todo lo que él tenía por amor a nosotros. Él conoce, dice que él fue tentado en todo, pero no pecó. Nada de lo que usted pase en su vida es nuevo para Dios. Él se hizo hombre, Él fue igual a usted. Y Él entiende cada situación que usted pase en su vida. Pero Dios nos dice hoy, yo estoy con ustedes, sean valientes. Ustedes son mi mayor tesoro. Los amo y dice que nos ama con amor eterno. No nos creamos las mentiras del diablo cuando nos dice que no somos ni importantes ni que nadie nos ama. Dios te ama y Dios necesita que mostremos ese amor a la gente de afuera. Alguien que yo veo que es una persona valiente es aquel señor que está allá en aquella esquina. José Antonio, ¿verdad? Me dijo que se llamaba José Antonio, tal vez ustedes lo conocen ya, lo hemos visto varios domingos venir acá. Yo llego temprano y él está aquí, es uno de los primeros que está aquí, ayudando a acomodar sillas. Él es una persona valiente. Él tuvo que tomar una decisión de levantarse donde él estaba, de confiar en Dios, de creer de que Dios está con usted, José Antonio, que Dios está ahí de su lado, y bendito Dios por la familia que lo está ayudando. Y crea que aquí tiene toda una familia que también queremos ayudarle. Él es una persona valiente que decidió. Y usted y yo necesitamos tomar decisiones, como el pastor nos decía, todos los días, de ser valiente, de decir que no, de que yo soy hija de Dios, yo tengo mi identidad clara. Seamos valientes. Todos los días necesitamos ser valientes. Yo quiero que el pastor pase y haga una oración. Y fuente de paz, que Dios me los bendiga, los amamos. Sepan que la situación que ustedes
enfrenten, usted sabe que usted no está solo. Aquí está el pastor, él tiene un grupo de líderes también. Si usted necesita un consejo, si usted necesita algo, aquí está la iglesia que queremos ayudarle. Tenemos que amarnos y ayudarnos todos y ser valientes hasta el final. Que Dios les bendiga. Gracias, Esmeralda. ¿Cuántos alaban